Financiamiento político en la Argentina es un tema de larga data en materia de discusión. No vamos a contarles nada nuevo en ese sentido. Y pensaba que hace algunos años un libro de María O'Donnell nos había traído algunas verdades reveladas sobre, por ejemplo, el funcionamiento de este financiamiento en el conurbano bonaerense. Y ahora aparece la cuestión de los aportantes truchos en las últimas campañas. Vamos a recibir a nuestro invitado, que es Alfredo Popritkin, que es contador forense, perito en casos penales. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo está? Gracias por venir. Al contrario. Bueno, Gracias. qué difícil encarar algún tipo de solución en materia de financiamiento político en un país en el que la verdad creo que todos los partidos políticos están acostumbrados a que el dinero llegue de donde sea, pero que haya para hacer campaña. Sí, es un tema bastante delicado, diría yo, porque el dinero hace a la suerte el resultado de una campaña política. Cuanto más dinero se aplica a una campaña, seguramente es mucho más probable, más posible que aquel partido que lo aporte o que lo tenga o que lo incorpore a su campaña, bueno, tenga grandes chances de triunfar. Entonces esto resulta arbitrario y hay que controlar para que esa llegada del dinero sea por los medios lícitos y recorra los caminos legales. Ahora, aparecen proyectos, el primero de ellos del Gobierno Nacional, para intentar llevar adelante una suerte de control de estos fondos y de este financiamiento, y dos proyectos más, uno del masismo, uno del Frente para la Victoria, de la mano de Máximo Kirchner. ¿Son suficientes? ¿Alcanzan? ¿Son para la tribuna porque salta un caso como el de los aportantes truchos? Bueno, aquellos que vamos viendo los procesos a través de los años, nos damos cuenta de que el problema principal no está en que falten leyes o que sobren leyes, porque la verdad que legislación existe. Lo que no ha existido todos estos años ha sido una disposición, una voluntad a cumplir con la legalidad de los mecanismos. Se van a poner nuevas leyes, se van a ajustar algunos mecanismos, seguramente va a haber más dificultad para violar esos mecanismos, pero se van a encontrar otros métodos seguramente para echar la ley, echar la trampa. Esto es un clásico en la Argentina, así que yo, por mi experiencia, yo recuerdo, yo fui perito de la Corte Suprema. Sí. En la primera época, en los primeros años de mi actuación, allá por los años 90, nos tocaba a los peritos de la Corte controlar los balances de los partidos políticos, justamente que se presentaban después de una campaña. Y siempre hubo aspectos objetables, partidas dudosas, no justificadas. Lo que no hubo nunca fue condenas acordes con sanciones. No pasó nada después de Entonces, eso. si no pasa nada, las soluciones no vienen. O sea, no es que no ha habido hechos detectados, ha habido y muchos, pero no se ha querido. De hecho, todavía no hay respuestas, no hay resultados de las últimas campañas políticas. Así que, lo más curioso cuando uno empieza, cuando vimos la plataforma, ¿no?, que podíamos ver y nos buscamos todos a ver si aparecíamos o no aparecíamos, encontrábamos aportantes con nombres inexistentes, directamente ni se gastaban, ¿no? Una sucesión de letras A, con apellido BA, así, y de todos, pero de todos los partidos, ¿no? Porque todo se originó como una investigación contra los aportes de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, y resulta que en la provincia estaban todos los partidos haciendo exactamente lo mismo. Bancarizarlo. Si yo voy y agarro a una persona y le digo, toma, tenés que aportar 10.000 pesos y te pongo 1.000 pesos más para que te lo quedes vos. Bancarizarlo no cambia nada. Sí, va a poner una pequeña traba, va a significar digamos, un avance, si se quiere, pero seguramente no va a ser la solución al problema. Yo creo que tiene que haber un equilibrio. Sí, habría que bancarizar no solamente una parte del mecanismo de funcionamiento de traslado de fondos de lo privado a lo público o a la llegada a cada uno de los partidos políticos, sino que además debiera, me parece, haber todo un cambio de actitud de estos partidos, porque son los propios gobernantes los que de alguna manera después quedan señalados e involucrados en estos delitos. Imagínense ustedes, hoy están los proyectos porque saltó el problema. Ahora, cuando todos estos proyectos empiecen a caminar por las comisiones del Congreso, cuando la analicen los propios políticos, los propios que de alguna manera han quedado involucrados en todos estos últimos años en los problemas, seguramente le van a hacer retoquecitos para que esas normas
no resulten muy efectivas, o si avanzan los proyectos bien, bueno, veremos hasta dónde son aplicadas. Yo creo que no le tengo mucha fe. No va a atentar contra su propia especie. Pero bueno. Claro. Cuando uno ve cómo funciona países como Estados Unidos, donde hasta el lobby está legalizado y permitido, Sí. ¿no hay una cuestión, una gran cuota de hipocresía de parte de la Argentina? Sin duda que sí, sin duda que sí. Yo creo que países como la Argentina todavía es mucho peor porque, y esto lo vemos en la práctica, la clase política está muy venida menos y no es por nada, es porque quedan en la política no los mejores, por no decir los peores, y aquellos que son buenos elementos se dan cuenta que están de más o que están en un lugar, en un sitio en donde no es lo que ellos están acostumbrados a ver y a manejar y a cómo quieren actuar, y son los que más rápidamente huyen despavoridos ante semejantes cuestiones que, digamos, sospechosas o adictivas que ven a su alrededor. Esto Claro. pasa a diario. Ahora, el tema del barro en la política es algo que no va a cambiar y es mundial, digamos, no estamos hablando de algo que sea privativo de nuestro país o de nuestra región. Después podemos pensar si el barro es más o menos sucio y de dónde viene Estamos de ese acuerdo, barro, ¿no? estamos Lo de que digo acuerdo. es, hemos tenido casos de aportes incluso del narcotráfico, o por lo menos cuasi probado que venían del narcotráfico este es el y no ha paso pasado nada. este es el paso siguiente. Esto es lo más complicado, lo más delicado. Ya ha habido algunos casos aislados, por suerte por ahora aislados. Sí. Pero la etapa lógica siguiente de involucramiento del narcotráfico en los países, y en la Argentina ya están, es justamente ese, cuando las cabezas de las organizaciones criminales de narcotraficantes deciden, digamos, ellos mismos colocar a sus funcionarios, ocupar los cargos. No solo apoyar o financiar una campaña, sino decir, no, fulanito va a ocupar el cargo. Bueno, y esto el día de mañana, ¿cómo se para? ¿Cómo se frena si no hay una actitud muy firme y si no hay una fuerza democrática que lo impida? Es difícil. Usted hablaba recién de que no es necesario nuevas leyes, porque existe legislación que puede permitir estos controles. ¿Cómo se podría llevar adelante un control con estas herramientas que hoy tenemos sin necesidad de avanzar en parte de lo que se viene proponiendo desde la Esto política? tiene que ver con aplicar la normativa y el andamiaje de legislación que ya existe, pero aplicarlo a fondo. Hace poquito, hace cosa de unas semanas nada más, en Santa Fe hemos conocido un caso, el caso de Delcel, Sí. que le aplicaron 6 meses de suspensión. Puede decir, no es nada, no interesa, pero se lo aplicaron, 6 meses de claro. suspensión para poder acceder a un cargo público, ¿no es cierto? Bueno, esto tendría que haber ocurrido con muchísimos otros políticos hace mucho tiempo atrás, y no por 6 meses, sino por aplicando penas graves, porque no sé si llegan hasta los 10 años de suspensión, en el caso de que haya reiteraciones o que el tema sea lo suficientemente grave, pero no conocemos condenas, Verdad, no conocemos condenas. sanciones. No, bueno, no conocemos condenas contra un expresidente involucrado en una causa de armas como es el expresidente Menem, que sigue Bueno, siendo senador. ¿no? yo fui el perito que hice los peritajes en esa causa, así que díganmelo a mí, que he tenido que trabajar muchísimo, incluso participando del juicio oral, y todavía estamos esperando la decisión de la Corte. Faltaba la palabra de Graciela Ocaña, ¿no? En todo lo que fue el tema de los aportes truchos en la provincia de Buenos Aires. Hoy habló y lo hizo a través de su cuenta oficial de Twitter. Vamos a compartir esos tweets para ver qué decía la diputada Ocaña. La transparencia es el principio fundamental que debe regir a la política y a la sociedad en su conjunto, una herramienta que siempre ha caracterizado mi trabajo, dice en uno de sus tweets. En el otro dice, por eso confío en que las auditorías sobre los aportantes a la campaña brindarán las respuestas que necesitamos como sociedad, ¿no? Hablando de la búsqueda de la verdad, aboga porque la justicia investigue a fondo, se eche luz para seguir garantizando el pleno ejercicio de la democracia. Hasta allí parecen más Claro, porque palabras que... Sí, ¿no? no, obviamente porque la cuestionaban, incluso le pidieron que desfijara el tuit que tenía promocionando su libro hablando de la Claro. transparencia, porque es la campaña que la llevó a A ella convertirse como en una de diputada, las sí. candidatas Exacto. y que por ahí tendría que haber controlado un poco más. Ahora, la pregunta que uno se hace, ¿no? Si el Estado gasta muchísimo dinero repartiéndolo entre los partidos políticos también. Llega un momento que uno se pregunta si una de dos, o el Estado que deje de gastar dinero en los partidos políticos y total está demostrado que se financian muy bien de forma privada,
o que se prohíba el financiamiento privado, una de las dos. O sea, si no, uno no entiende cómo es que el Estado sigue poniendo plata y no legaliza directamente los aportantes privados, salvo que realmente sea lo que todos sospechan, una forma de lavar dinero, ¿no? Sí, en cierta forma estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que hay una falta total de razonabilidad y equilibrio en la distribución de los recursos, y más cuando de pronto un país se encuentra, como en estos momentos vemos la Argentina, en una situación de crisis en donde hay que cuidar, no el peso, el centavo hay que cuidar. Pero bueno, esta es una realidad, tiene toda una historia, y otra vez lo mismo, son los propios políticos que se autoestablecen para ellos mismos estos mecanismos de financiamiento, y es difícil esperar que ellos se hagan recortes a sí mismos, todo lo contrario, es más probable que se aumenten los recursos que se distribuyen. Una palabra con respecto al tema de los auditores, de los controles. Sí. Yo, la verdad que los antecedentes de Graciela Ocaña son los mejores, no me cabe ninguna duda de que ella es una persona derecha, honesta, correcta. Ahora, auditores ha habido en los últimos años, desde que se ha creado la Cámara Nacional Electoral, que está funcionando, ha tenido auditores, contadores, que conozco algunos de ellos incluso, pero los resultados tampoco lo hemos conocido. No se han sabido de auditorías que hayan sido dadas a conocer, y que la Cámara Electoral haya tomado medidas. Que tome una medida con una sentencia o una condena. Este es el problema. Alfredo, muchísimas gracias por haber al venido. contrario, Un placer.